Bienvenidos a nuestro fascinante viaje por el mundo de las sociedades secretas. En este video, exploraremos las intrigas y los misterios que rodean a las 7 sociedades secretas más conocidas de la historia. Desde los enigmáticos Illuminati hasta los venerados templarios, nos adentraremos en un universo lleno de símbolos ocultos, rituales antiguos y poderosas influencias. Descubriremos cómo estas sociedades han influido en los acontecimientos históricos, la cultura popular y la conspiración moderna. Exploraremos los secretos de los masones, la misteriosa orden templaria y la leyenda del priorato de Sion. También nos sumergiremos en los oscuros rituales de la Ordo Templi Orientis. Conoceremos la historia de los legendarios Assassin y desentrañaremos los enigmas detrás de los Rosacruces. Acompáñanos en este viaje fascinante mientras desenterramos los secretos que han alimentado las teorías de conspiración y la imaginación colectiva. Prepárate para sumergirte en un mundo oculto lleno de intrigas, poder y misterio. Bienvenidos al fascinante reino de las sociedades secretas más conocidas. Los Assassin eran una secta islámica conocida como los Nizaríes, que se separaron de los ismaelitas. Vivían en una fortaleza en las montañas de Persia y fueron liderados por Hassan I Sabbah, quien fundó la secta en el siglo XI. Los Assassin eran conocidos por su habilidad en la infiltración y el asesinato, y se decía que eran capaces de matar a sus enemigos de manera efectiva y eficiente. Los Assassin se hicieron famosos por sus métodos de asesinato, que incluían el uso de dagas envenenadas y la infiltración en fortalezas enemigas. Se decía que los miembros del grupo eran entrenados desde una edad temprana en las artes del combate y la infiltración, y que se sometían a pruebas extremas para probar su lealtad y habilidad. Los Assassin se enfrentaron a muchos enemigos, incluidos los cruzados, los gobernantes musulmanes y otros grupos islámicos. La fama de los Assassin llegó a su fin en el siglo XIII, cuando fueron derrotados por el ejército mongol y la fortaleza de Alamut fue destruida. La historia de los Illuminati se remonta al siglo XVIII en Baviera, Alemania. Fue fundada en 1776 por Adam Weishaupt, un profesor de Derecho Canónico en la universidad. Los Illuminati fueron una sociedad secreta que buscaba promover la libertad y el racionalismo. Sus miembros incluían a intelectuales, políticos y líderes religiosos. Los Illuminati también eran conocidos por su oposición a la Iglesia Católica y a las monarquías absolutistas. La sociedad se organizaba en grados jerárquicos y utilizaba símbolos y rituales secretos en sus reuniones. Su estructura jerárquica y secreta, así como sus objetivos políticos y sociales, suscitó sospechas y temores entre la sociedad. En 1785, el duque de Baviera prohibió la existencia de los Illuminati y su influencia disminuyó rápidamente. Sin embargo, los rumores de su existencia y supuesta influencia continúan en la actualidad, convirtiéndose en objeto de especulación y teorías de conspiración. La historia de la masonería o francmasonería se remonta al siglo XVII en Europa, donde se crearon las primeras logias masónicas. La masonería se basa en la fraternidad, la filantropía y la ayuda mutua entre sus miembros. Los masones también promueven valores como la tolerancia religiosa y política, la igualdad y la libertad de pensamiento. Los orígenes exactos de la masonería son inciertos, pero se cree que proviene de los gremios de constructores de la Edad Media. En el siglo XVII, las logias masónicas comenzaron a atraer a miembros que no eran constructores, como aristócratas y otros líderes sociales. En ese momento, la masonería comenzó a evolucionar hacia una organización más filantrópica y de ayuda mutua. Durante los siglos XVIII y XIX, la masonería se expandió por toda Europa y llegó a América del Norte, donde se convirtió en una fuerza importante en la política y la sociedad. Los masones fueron prominentes en la lucha por la independencia de los Estados Unidos y muchos de los padres fundadores eran masones. Ordo Templi Orientis es una sociedad secreta y esotérica fundada a principios del siglo XX por Karl Kellner y Theodor Reuss en Alemania. La OTO se basa en la creencia de que la religión, la filosofía y la ciencia deben ser integradas para alcanzar la iluminación. La OTO tomó prestados elementos del ocultismo, la masonería y el misticismo oriental para crear una enseñanza única. La organización se centró en la magia sexual y la adoración de la diosa egipcia Nat, la deidad del cielo nocturno. En 1912, Aleister Crowley se unió a la OTO y eventualmente llegó a ser el líder de la organización en Gran Bretaña.
Bajo su liderazgo, la OTO se convirtió en una organización más enfocada en la magia ceremonial y la filosofía de la voluntad. Después de la muerte de Crowley en 1947, la OTO experimentó un declive, pero se revitalizó en la década de 1960 cuando fue redescubierta por la contracultura y el movimiento hippie. La organización ha seguido existiendo desde entonces. El Priorato de Sion es una sociedad secreta que ha sido objeto de numerosas teorías de conspiración y controversias. Según la leyenda, fue fundada en Jerusalén en el siglo XI por un grupo de caballeros templarios y monjes cistercienses con el objetivo de proteger algunos secretos sagrados de la cristiandad, incluyendo la verdadera línea de descendencia de Jesucristo y María Magdalena. El Priorato de Sion estuvo inactivo durante varios siglos hasta que supuestamente fue reactivado en el siglo XX. En 1956, un hombre llamado Pierre Plantard afirmó ser el gran maestre del Priorato de Sion y presentó supuestos documentos que respaldaban la existencia y las actividades de la sociedad secreta. Estos documentos incluían la lista de los grandes maestres del Priorato de Sion, que incluían nombres famosos como Leonardo da Vinci, Isaac Newton y Víctor Hugo. Sin embargo, muchos historiadores y expertos han desacreditado estos documentos como falsificaciones modernas. La Orden de los Rosacruces es una sociedad secreta que se originó en el siglo XVII en Europa. Su fundador, Christian Rosenkreuz, se dice que fue un alquimista y místico alemán que viajó a Oriente en busca de conocimientos y regresó con una sabiduría espiritual y filosófica que difundió en Europa. La historia de los Rosacruces es en gran medida mítica, ya que su origen y actividades han sido objeto de debate y especulación durante siglos. Se dice que la orden se dedicaba a la investigación de la alquimia, la filosofía y la espiritualidad, y que sus miembros buscaban la transmutación del plomo en oro, la curación de enfermedades y la inmortalidad. Se cree que los miembros de la orden se comunicaban a través de códigos y símbolos secretos y que se reunían en lugares ocultos para realizar sus prácticas y rituales. Se dice que algunos de los miembros más famosos de la Orden de los Rosacruces incluyen a Isaac Newton y Francis Bacon, quienes se cree que fueron influenciados por las enseñanzas y prácticas de la Orden. La Orden fue fundada en Jerusalén en 1118 por Hugo de Payens y otros 8 caballeros, con el objetivo de proteger a los peregrinos cristianos que visitaban Tierra Santa. Los templarios eran conocidos por su valentía en la batalla y su habilidad en la estrategia militar. La orden creció rápidamente en tamaño y poder, y adquirió numerosas propiedades y tierras en Europa y Oriente Medio. Los templarios también establecieron una red de fortificaciones y castillos en Tierra Santa y en Europa, lo que les permitió controlar rutas comerciales importantes y acumular grandes riquezas. Sin embargo, la orden también generó celos y enemigos, y a finales del siglo XIII, los templarios comenzaron a ser perseguidos. El rey Felipe IV de Francia, que estaba endeudado con la orden, comenzó una campaña de difamación contra los templarios, acusándolos de practicar ritos heréticos y blasfemos. Los templarios fueron torturados y obligados a confesar crímenes que no habían cometido, y muchos fueron quemados en la hoguera.